Buenos días, compañeros, profesora. En este video voy a explicar acerca de dos películas, una llamada La ventana indiscreta del director Alfred Hitchcock y la otra que se llama Paranoia o Disturbia del director DJ Caruso o DJ Caruso, en donde explicaré acerca, pues técnicamente hablando, cosas muy puntuales y daré respuesta a la pregunta de por qué Paranoia es una adaptación y no un remake. Partamos del hecho de que para hacer un remake se debe pagar los derechos de autor de la otra película para hacer otra película, ¿cierto? Esa es una diferencia de la adaptación. La adaptación no tiene que pagar esos derechos. Bueno, ahora sí, tomando las dos películas nos damos de algo muy evidente. Y es que ambas comparten la misma historia base. Tenemos a los cuatro personajes principales, que está el protagonista, que es el que visualiza por medio de las ventanas, está el asesino, está la chica rubia en ambas películas y está la otra persona que en una es la señora que le hace los masajes al señor en La ventana indiscreta y en la otra es el amigo que es del colegio. Pero ¿qué sucede? El primer cambio es la trama como tal. En una, el señor es un fotógrafo de guerra en donde por un problema se tiene que quedar en la casa enyesado y pues empieza a ver lo que pasa en su vecindario por medio de su ventana. Y en la otra película es un chico que pierde a su padre por un accidente de tránsito y en medio de una clase saca su furia por un maestro que pues tiene como un pleito y pues decide pegarle y lo mandan a tener cárcel domiciliaria. Entonces ahí se empiezan a desplegar estas dos historias. Estando ahí pues ya sigue cambiando la trama, porque en en la ventana indiscreta el señor empieza a observar todo lo que pasa y pues idealiza como un plan con su novia, con su chica, para poder coger al hombre o hacer una investigación acerca del hombre, ¿cierto? Y al final de la película pues el asesino se enfrenta con el protagonista de esta película y pues ya pasa, ya al final agarran al sujeto y todo bien. A diferencia de la otra película de Paranoia o Disturbia, el chico empieza a interactuar un poco más con el personaje del asesino. El asesino va a la casa, habla con la mamá, habla con él, habla con la chica, habla con el otro chico. Sí, hay como más interactividad con el personaje principal. Esa es una de las diferencias que noté y que la trama la cambia bastante porque hay, por decirlo así, dos enfrentamientos entre el personaje y el asesino. Que el primer enfrentamiento es en la película cuando supuestamente se secuestra a su amigo y el otro es ya al final cuando el protagonista decide matar al asesino por salvar a su madre. Entonces esa es como la diferencia básica que encontré de las dos películas. La trama, los personajes siguen siendo los mismos y pues básicamente la historia. Ahora sí, pasemos a técnicamente hablando, puntualmente. En la película La ventana indiscreta podemos dar cuenta que apenas estamos entrando a la película, cuando estamos viendo la película, me puedo dar cuenta de que es un set de grabación porque es muy evidente, se ve cómo está hecho los edificios, o sea, no se ven que sean muy reales, por decirlo así, más bien se ve como que son maquetas gigantes. Entonces eso se puede observar apenas uno entra a la película y se da cuenta de ello. Esa es como la primera diferencia que vi acerca de las dos películas, técnicamente hablando, porque la otra normalmente se desarrolla en una casa como tal, la verdad. La segunda diferencia técnica, pues no lo noté yo, pero investigando un poco me di cuenta de que las luces que hicieron en La ventana indiscreta, o bueno, para fingir la luz del sol, fueron 1000 luces de arco que se utilizaron para simular pues estos rayos, esta luz, y pues a diferencia de la otra, por lo que yo vi, pues se utilizaron las bombillas para pues la grabación y aparte pues era luz natural. También vi esas dos diferencias en tema de la iluminación. Otra cosa que noté después de la trama, mediante la vigilancia en Paranoia, el chico utiliza muchas más cámaras que una sola. Utiliza los binoculares, una cámara de video, pues una cámara no, como 3 cámaras de video, utiliza un computador, utiliza un televisor, utiliza más herramientas para el espionaje. A diferencia de La ventana indiscreta, que el hombre utiliza es una cámara con un lente para ver más cerca. Otro dato que me parece interesante es que en La ventana indiscreta todos los sonidos fueron naturales, absolutamente todo. Lo único que fue como de edición fue la banda sonora desde el principio y al final, pero el resto, pájaros, el ladrado del perro. Otra cosa que encontré es que en La ventana indiscreta son muy pocos los escenarios, solamente hay dos, que es la casa del fotógrafo
y pues el set como tal de todos los apartamentos que se encuentra ahí. Entonces esa cámara mira cada uno de los apartamentos, pero como tal es un solo escenario. A diferencia de Paranoia, que pues sí hay bastantes escenarios, que es como el primero es la casa, el segundo es el supermercado, está también la casa del asesino. Hay varios escenarios en donde se destaca esta película, a diferencia de la otra. Otra diferencia que me di cuenta son las cámaras que se utilizan para grabar la película. En La Ventana Indiscreta me doy cuenta de que utilizan 2 cámaras, máximo 3, que la primera es la que fija el fotógrafo, la segunda es la que fija todos los apartamentos, que esa está en una grúa, y creería que otra en la casa como tal del fotógrafo, pero no se utiliza más, a diferencia de Paranoia, que sí utilizan más cámaras y más juegos de cámara. Y ahora, para finalizar, voy a responder a la pregunta de por qué esta película es una adaptación y no un remake. Primero, porque la película Paranoia no pagó derechos de autor, precisamente porque es una adaptación, ¿cierto? La segunda razón es porque cambia la trama pues bastante, ¿no? Claro que pues vemos lo mismo, ¿no? El asesino, lo que ya había explicado en el principio, pero la cambia totalmente. Ya no es un fotógrafo, trata de hacer otras cosas para que no sea tan igual a la otra película. Básicamente es por eso, porque toma una idea base y la convierte en una idea propia. Por ejemplo, el ejemplo simple es que al final el hombre mata al asesino, cuando vemos que en la otra están en una riña, pero a él lo cogen. Sí, o sea, hay muchas cosas que hacen de que sea una adaptación y no un remaker, porque lo único que hace es coger la idea base, pero lo utiliza para hacer su propia historia. Entonces esa básicamente es la respuesta a la pregunta, y aquí finaliza el video. Gracias.